Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, vamos a continuar hoy con Hebreos. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oremos? ¿Ya? Ok. Señor, muchas gracias por ese tiempo y muchas gracias que nosotros podemos juntarnos y hablar acerca de tu palabra. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por tus bendiciones en nuestras vidas. Y Señor, te pido que tú puedas abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocerte más, para que nosotros podamos entender tu palabra y para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que tu palabra dice. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú seas con nosotros hoy, esta noche, mientras nosotros estamos estudiando tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí, vamos a repasar lo que hemos hecho hasta aquí. Entonces, en el principio hablamos acerca de los destinatarios y el autor de este libro y dijimos que son judíos, pero que hablan griego en la casa. Y el autor después empezó, toda esta sección ha sido una comparación, ¿cierto? Entonces empezamos hablando de los profetas, cómo Jesús existió antes de los profetas, que era el medio de comunicación que Dios usaba antes, pero ahora la revelación llegó a nosotros a través del Hijo. Entonces el Hijo es superior a los profetas. Después hablamos acerca de los ángeles, los cuales fueron muy importantes para el pueblo judío y Jesús es superior a ellos. Después hablamos acerca de Moisés, quien era la figura más importante para el pueblo judío, ya que fue él que Dios usó para dar la ley al pueblo y establecer su identidad a través de eso. Y ayer hablamos mucho acerca del sacerdocio, ¿cierto? Que fue que Jesús fue establecido sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ayer hablamos acerca de las características de Melquisedec y por qué Jesús está siendo comparado con él. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote y él es mejor que Aarón, quien fue el primer sacerdote y el sacerdocio levítico. Pero nosotros vamos a continuar hoy, esta noche, hablando todavía acerca del sacerdocio de Aarón y vamos a continuar hablando acerca de cómo el pueblo, cómo Jesús es superior a los sacerdotes. Entonces, ayer saltamos un poco, pero llegamos hasta la mitad del capítulo 7 y hoy día vamos a continuar desde donde llegamos ayer. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a leer, y ayer llegamos hasta versículo 11, entonces ahora vamos a continuar, Hebreos 7:11, y vamos a leer el primer párrafo y vamos a continuar párrafo por párrafo hasta terminar. Estamos en Hebreos 7:11, voy a leer este párrafo de 11 a 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ustedes se acuerdan que ayer mencionamos que más o menos 100 años antes de que el libro de Hebreos fuese escrito, que el rey Herodes el Grande, que él intentó dar el oficio del sumo sacerdote a una persona quien intentó comprar este oficio.
y fue un desastre, fue una situación mala. Entonces el autor de Hebreos está explicando, mira, 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 Jesús no tomó este honor para sí, sino que fue Dios quien le dio el sacerdocio. Y el autor está explicando por qué esto no es la misma situación. O sea, 100 años antes, el rey Herodes intentó de dar este oficio a otra persona, pero ahora Jesús tiene el derecho al sacerdocio. Y, pero también el autor está explicando que el sacerdocio levítico, el sacerdocio que los sacerdotes del linaje de Aarón, ellos no podían perfeccionar la obra. Fue solamente Jesús quien podía ser este sumo sacerdote perfecto. Y hablamos acerca de qué significa esta palabra perfeccionar, que viene del griego de un telescopio. Entonces, hasta extender a lo último este telescopio, es así como que es llegar a la perfección, es extender, llegar a completar la obra. Esto es llegar a la perfección. Y entonces tenemos un cambio de sacerdocio. Ahora Jesús está siendo el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos un nuevo sacerdocio. Y si tenemos un nuevo sacerdocio, esto significa que vamos a tener una nueva ley, ¿cierto? La ley que Moisés dio parece que no era suficiente. Entonces, ahora tenemos a Jesús, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a continuar leyendo el siguiente párrafo, a pesar del versículo 15, en capítulo 7, dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús, que ayer hablamos de la cristofanía y teofanía, que la teofanía en el Melquisedec era un personaje que no era Jesús mismo, sino que era una persona, y el autor de Hebreos está comparando a Jesús con Melquisedec. Entonces, y ayer vimos el Salmo 110, aquí en versículo 17 tenemos otra vez la misma cita: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es la cita del Salmo 110, versículo 4. Entonces, ya que vemos que la ley es buena o no, sí, ¿cierto? Pablo nos dijo que la ley es buena, y como un maestro, alguien que cuidaba a los niños. Entonces, la ley sí es buena, pero desafortunadamente la ley es débil e ineficaz. La ley no puede llegar a quitar el pecado. La ley puede cubrir el pecado, pero no puede quitar el pecado de los humanos. Entonces, la ley no fue perfeccionada. Y ahora tenemos una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y otra vez vamos a continuar con este párrafo en versículo 20. Dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, tenemos esta cita una vez más. Y Jesús fue hecho sacerdote por juramento. Aarón no tenía una promesa, él simplemente fue hecho sacerdote. Pero Jesús tiene un juramento. Abraham tenía un juramento, nosotros mencionamos ayer al final del día, que Dios había jurado, que Dios juró a Abraham que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serán benditas, y Dios le juró a Abraham cuando él le creyó al Señor y estaba al punto de ofrecer a Isaac. Entonces ahí en ese momento, cuando Dios proveyó un cordero, él juró: sí, voy a cumplir mi promesa. Entonces, de la misma forma, Dios juró a Jesús, juró el Señor y no se arrepentirá. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora tenemos, Jesús es sumo sacerdote. Ya que tenemos un nuevo sacerdote, entonces tenemos que tener una nueva ley, ¿cierto? Porque los descendientes de Aarón fueron los sacerdotes de la ley de Moisés. Entonces tenemos un nuevo sumo sacerdote, lo cual significa que vamos a tener una nueva ley. Y ya que tenemos una nueva ley, bueno, parece que vamos a tener un nuevo pacto. Necesitamos un nuevo pacto. Todo eso viene a través de la lógica. Pero también podemos observar que hay muchos términos que Jesús recibe, son cosas que el autor está diciendo, de hecho, desde el principio. El autor dijo, desde capítulo 1, que Jesús es heredero de todo, desde muy en el principio. Después, el autor dijo en 1:6 que Jesús es el primogénito. Después vimos que Jesús es el Señor, lo cual fue una cita en Hebreos 1:10, que era una cita del Salmo 102. Pero después vimos que en Hebreos 2:10 dice que Jesús es el autor de salvación de nosotros. Y también dice que es el que nos santifica. Tenemos muchos títulos aquí de Jesús. En capítulo 3 vemos que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y de ahí el autor empieza a usar este término, sumo sacerdote, varias veces. En capítulo 5, versículo 9, dice que es el autor de eterna salvación. Entonces, Jesús es el autor. Tenemos muchos títulos que el autor está mostrando que Jesús tiene. En Hebreos 6:20 dice que Jesús es precursor, que Él es nuestro precursor. O sea, Él resucitó y un día nosotros también vamos a resucitar. Y aquí, en 7:22, tenemos un nuevo título. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar acerca de este pacto. Estamos en esta sección que habla del pacto. Y el autor de verdad va a desarrollar esto, lo del pacto, en capítulo 8. Por eso vamos a terminar el último párrafo del capítulo 7 y vamos a hablar más acerca del pacto. Entonces, a partir de Hebreos 7:23, dice, bueno, los últimos dos párrafos vamos a leer, pero en Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí lo que nos viene a la memoria, ¿se acuerdan que hablamos ayer acerca de los roles, del papel del sumo sacerdote? Que el sumo sacerdote era alguien que aconsejaba al pueblo. El sumo sacerdote, claro, que era el que ofrecía la ofrenda en el día de expiación,
pero también el sumo sacerdote era responsable a interceder para el pueblo. Entonces nosotros vimos en el jardín de Getsemaní que Jesús tiene una oración muy, muy linda en Juan capítulo 17, que es una oración tan linda y Jesús ora hasta por nosotros. Cada vez que yo leo esta oración es algo tan impresionante porque Jesús dice, yo estoy orando no solamente para mis discípulos, sino para todos aquellos que van a escuchar el Evangelio a través de la prédica de mis discípulos. O sea, Jesús, dentro de la Biblia está escrito que Jesús oró para ti y para mí. Y pues esto es lo que el sumo sacerdote hace. Pero es tan impresionante porque Él oró para nosotros. Él es el mejor sumo sacerdote. Pero no hay necesidad de otro sumo sacerdote. Hubo muchos sumos sacerdotes en el sacerdocio levítico porque pues uno moría, venía el otro y después ese también llegaba a morir y una y otra vez ellos tenían que tener un nuevo sumo sacerdote. El historiador Josefo dijo que él contó cuántos sumos sacerdotes había y él llegó a un número bastante grande. Entonces había muchos sumos sacerdotes, pero Jesús permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Entonces él no muere, él vive para siempre. Entonces intercede para nosotros para siempre. Y versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, Jesús no tiene la necesidad de ofrecer una y otra vez este sacrificio. Él lo hizo una vez, Él era el sacrificio perfecto. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote. Y por el hecho que Jesús es el nuevo sumo sacerdote, tenemos una nueva ley. Y en esta nueva ley, por causa de esta nueva ley, esto llegó a significar que ahora somos bajo un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, nosotros vemos que hay un nuevo sacrificio, ¿ya? Y el sacrificio es Jesús. O sea, esto es la cuarta cosa, el sacrificio es Jesús. Él era sin mancha, pero este sacrificio Él no tiene que ofrecerlo una y otra vez, Él lo ofreció solamente una vez. Y por esto es muy importante, acuérdense, ¿quién está leyendo este libro? Los oyentes originales son las personas que ellos tienen un trasfondo judío, pero ellos están pensando, son cristianos, pero están pensando, ¿será que deberíamos volver al judaísmo para escapar de esta persecución? Y acuérdense que todavía el templo está. O sea, los sacrificios, los sumos sacerdotes están ofreciendo sacrificios en la tierra mientras los destinatarios están leyendo este libro. Entonces ellos están pensando, ¿será que yo debería volver al templo? ¿Será que yo debería ir y simplemente comportarme como un judío nomás? Yo soy un judío, no soy cristiano, solamente voy a volver a mis raíces. Voy a volver a ser judío simplemente. Y el autor está diciendo, no tiene sentido, no tiene sentido. Jesús ya ofreció el sacrificio más grande, ya no queda otro sacrificio. Estos sacerdotes que están ofreciendo eso no vale, ya no hay otro sacrificio que se pueda ofrecer, no hay nada a que volver. Ustedes no pueden volver porque lo que los sacerdotes están ofreciendo, eso no sirve para nada, para nada. Jesús ya ofreció este perfecto sacrificio una vez y para siempre.
No hay necesidad de ofrecerlo más veces, solamente una vez. Y entonces es muy importante que nosotros tenemos esto presente, porque también, claro que se dan cuenta Dios en su soberanía. ¿Se acuerdan en qué año fue que el templo o la ciudad de Jerusalén fue destruida? La ciudad de Jerusalén con el templo y todo fue destruida en el año 70, muy bien, 70, exactamente. Esto fue en el año 70, ya. Y ahora, ¿en qué año estamos? 2020, ¿cierto? Ya, entonces, pues yo no soy tan buena con la matemática, no, broma, sí soy. Ya, 2020 menos 70 es un número bastante grande, ¿cierto? Ya casi 2000 años, falta 50 años para que sea 2000 años sin templo, ¿cierto? Esto es muchísimo tiempo, porque cuando Salomón construyó el templo, desde el primer templo, ese templo duró bastante tiempo. Y después llegaron los babilonios, ustedes se acuerdan, llegaron los babilonios, destruyeron el templo. Pero ¿qué pasó? El templo fue destruido. El templo fue destruido en 586 antes de Cristo. Y después el templo fue reconstruido una vez más. La construcción terminó en 516. Fueron 70 años desde la destrucción del templo hasta la reconstrucción. Pasaron 70 años, ¿ya? 70 años, o sea, desde el momento cuando el templo fue construido, pasaron 70 años que no hubo templo. Entonces Dios siempre se encargaba, aunque el templo fue destruido, Dios se encargó a reconstruirlo porque era importante, porque el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero una vez que llegó Cristo, ya la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ese momento ya no había necesidad del templo. Entonces, por eso pasaron casi 2000 años y Dios, Él es soberano. Él podría haber reconstruido ese templo si fuera importante, pero pasaron 2000 años casi, falta solamente 50, pero pasaron casi 2000 años y todavía no tenemos este templo. ¿Por qué? Porque ya Dios vive dentro de nosotros. A partir de lo que Jesús hizo, a partir de su sacrificio, ya no hay necesidad de ir a un templo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, vienen los días y ya están aquí, cuando no solamente en esta montaña, sino en todo el mundo, los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces ya estamos en estos días. Yo sé que hay muchas personas que están esperando que hay un terremoto y que se parte en dos la roca que está en la mezquita que está en Jerusalén, pero ya no hay necesidad de un otro templo, ya no hay necesidad de construir un nuevo templo, porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios, que Él ahora mora en nosotros. Entonces, ya que hemos dicho todo esto y sabemos que tenemos que hablar acerca de un nuevo pacto, ¿ok? ¿Cómo será todo eso? Bueno, vemos. Estamos en Hebreos y llegamos a capítulo 8 ahora. ¿Qué dice? Vamos a leer. Voy a empezar a leer en Hebreos 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, ese versículo debería traer a memoria algunas cosas que ya hemos hablado. Hablamos en el principio, en el primer capítulo, muy en el inicio, hablamos que Jesús se sentó a la diestra
de la majestad, ¿cierto? Entonces el autor trae como que está empezando de resumir todo lo que él había dicho. Y dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Acuérdense, ¿qué es el trono? El trono en el Antiguo Testamento estaba aquí, ¿cierto? El trono de Dios está encima del arca. La tapa del arca del tabernáculo es donde Dios tiene su trono. La tapa, que se llama el propiciatorio, es el trono de Dios. Dice que ya vimos algunos versículos que dice Dios quien mora entre los querubines, ¿cierto? Ya leímos los versículos en 2 Samuel 6:2 y ya leímos el versículo en el Éxodo cuando Dios le mandó eso a Moisés. Entonces, esto es el trono de Dios. Y el trono de Dios era un lugar bastante, como que te daba miedo. Te da miedo acercarse al arca porque nosotros sabemos todas las historias. ¿Qué le pasó cuando David quería mover el arca cuando los filisteos habían capturado el arca y David quería moverla y hubo una persona que tocó el arca y esa persona murió, ¿cierto? Entonces tenemos muchas historias de cuán importante es tener reverencia y tener cuidado con el trono de Dios. Pero ahora dice, ahora bien, el punto principal, cuando él dice el punto principal, ya vamos a llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y esto debería traer a nuestra memoria cuando él está hablando del ministro del santuario. Ustedes se acuerdan, ya hemos mencionado varias veces, que en el libro de Levítico, ¿se acuerdan? Ayer vimos el video, que la parte central del libro de Levítico está capítulos 16 y 17, ¿cierto? Y en esto tenemos la descripción del día de la expiación. Este día se llamaba en hebreo, nosotros no escribimos esto antes. Se llamaba Yom Kippur. Y esto literalmente traducido es día de la expiación. Entonces, en capítulos 16 y 17 de Levítico tenemos la explicación de cómo es el día de la expiación, ¿ya? El día de la expiación sucede una vez al año y es un día muy importante, es un día donde todo el mundo tiene que afligirse, todo el pueblo. Y en este día el sumo sacerdote tiene que entrar, o sea, tiene que bañarse varias veces y después tiene que entrar con un sacrificio y rociar. Tengo aquí un ejemplo. Vamos a ver si es muy chiquitito, pero por lo menos es algo que nos ayuda porque no tenemos el video. Entonces, en el día de la expiación, lo que tenemos, aquí está el altar, que es el altar de fuego, ¿cierto? Entonces, aquí se hacían una gran parte de los sacrificios. Pero tenemos varios tipos de sacrificios. Tenemos ofrenda por pecado, ofrenda por culpa. Tenemos varios tipos de sacrificios. Y ayer vimos que son más o menos dos categorías. Hay unos sacrificios que son como para decir lo siento y hay otros sacrificios que son como para decir gracias a Dios, ¿cierto? Y aquí se ofrecían la mayoría de los sacrificios. Aquí fueron quemados los animales. Y después tenemos el lavatorio. Eso es la fuente de bronce.
donde los sacerdotes tenían que lavar sus manos antes de entrar, porque ellos no podían entrar en el tabernáculo mismo sin lavarse las manos. Siempre tenían que lavarse muy cuidadosamente. Entonces, pero en el día de la expiación, la ofrenda no fue ofrecida aquí,